Lo imposible, ¿qué es lo imposible? Lo imposible solo tarda un poco más en llegar, pero si nunca lo intentamos, si nunca lo hacemos, tampoco sabremos si realmente era tan imposible, si realmente podíamos alcanzarlo. Yo pienso que lo imposible es el miedo que mantenemos en nuestro interior a no llegar, a no poder conseguir el amor de la persona a la que queremos, el no poder llegar a lo mejor a sacar un examen, a ser como cualquier otra persona. Y sin embargo pienso que todos estamos cualificados para llegar, para luchar. Hay algo que es inevitable y que es lo que nos hará llegar a cualquier destino y a cualquier ocasión o cosa que creamos que para nosotros es imposible. Yo pienso que es el tesón, la seguridad y el día a día. Si por ejemplo tú estás enamorada de un hombre o de una mujer y el obstáculo de la distancia os separa y él tiene una familia y tú tienes otra, pero bueno, a lo mejor Dios os ha unido en el camino y os ha unido vuestras almas. Y tú a lo mejor piensas, claro, es que esto es imposible porque él está en un país, yo estoy en otro, o a lo mejor está en Albacete, aquí al lado, pero no, lo nuestro no podrá nunca ser. No, no es imposible, sí es cierto. Cuando el amor sale del alma y nace del alma, las almas tienen que vivirlo aquí en la tierra. Indiscutiblemente de que luego, cuando subamos al cielo, sigamos viviendo este amor. Lo único que sí hay que tener es paciencia, tesón, no desbordarnos ante la dificultad, porque si realmente estáis destinados, o Dios os tiene destinados a estar juntos, no os quepa la menor duda que entre Dios y vuestra lucha conseguiréis estar junto a esa persona amada. Bienvenidos, mi pequeña gran familia. Hoy el encabezamiento lo he empezado de otra manera, por no rayaros tanto con lo mismo siempre. Me gustaría brevemente, para no enrollarme mucho, hablaros sobre la sal, que la tengo aquí en este cuenquecito. Y la sal, os puedo decir que, bueno, por supuesto nace de la tierra, como bien sabéis, y tiene una fuerza extremadamente mágica, porque está cargada de iones positivos, de energía, y en el mundo del esoterismo, la sal se utiliza para ritualizar, para limpiar, para pedir. Es más, para hacer limpiezas dentro del hogar también se utiliza la sal, pero hoy me voy a centrar, puesto que he empezado hablando un poco del amor, en que si por ejemplo queremos tener noticias de alguien, noticias, no te estoy diciendo ya que se venga a casar con nosotros, noticias de una persona a la que amamos, porque llevamos tiempo que no nos llama, que no sabemos de esta persona, es muy importante que cojas una vela, yo ya la tengo encendida bien, y cojas con un bolígrafo, que hoy sí le tengo, y pongas tu nombre de pila, por ejemplo Carmen, y sin dejar la N, donde termina la N, enlazamos el nombre de la persona de la que queremos tener noticias. Una vez hecho esto, encendemos la vela, la posamos en un platito o donde vosotros queráis, y cogemos la sal y ¿qué hacemos? Ritualizar. Hacer como un círculo de sal. Hacemos este círculo de sal para que nada ni nadie pueda manipular este pedimento que debemos de hacer con el corazón y con la fuerza. Estos pedimentos siempre serán reales y saldrán cuando realmente estemos hablando de un amor que nos ama, o de un amor que a lo mejor se ha alejado por problemas. No voy a decir, ay, pues que me ame Richard Gere y enciendo una vela y le pongo la sal. Mentira, eso nunca va a salir. Pero si tú observas que esa persona pueda tener el más mínimo resquicio de sentimiento hacia ti, ten por seguro que con este ritual, en 3-4 días, tendrás noticias. Y bueno, no me quiero extender más en este nuevo vídeo. Os seguiré hablando del poder de la sal, de la fuerza que tiene, cómo limpiar una casa cuando esa casa está llena de negatividad. Y por lo demás, solamente hoy ya despedirme de vosotros y deciros a todos vosotros que Dios os bendiga, mi pequeña gran familia. Un abrazo. Gracias.